Hola a todos, soy Kad Ramen Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capítulo 69. Encontrar la esperanza. Eso fue genial, Yami. Amai dijo efusivamente. Los dos habían tenido hambre y decidieron comer en el patio de comidas del centro comercial cercano y comer pollo, con Yami obviamente pagando, aunque Amai compró un refresco y muchos dulces. Yami asintió, mirando el aura de Amai. Había estado brillando positivamente de alegría y era algo hipnótico. Rara vez había visto a alguien tan feliz. Lo más cercano que había visto era a Kei, pero incluso ella rara vez alcanzaba alturas como esta. ¿Era este el poder de ser mentalmente estable? Mientras tanto, Amai seguía llenándose la cara de caramelos y lavándose con soda, y cuando terminó de tragarlo todo, se estremeció y su rostro se contrajo de disgusto. Y Yami vio que su positividad decaía un poquito. Yami frunció el ceño. ¿No te gustan los dulces? Amai negó con la cabeza. Solía hacerlo. Pero los comía tanto que ya no. Entonces, ¿por qué comprarlos? Yami dijo, su rostro se arrugó en confusión. Oh. Tengo que comer mucha azúcar para hacer mis dulces. Amai extendió su mano y abrió su palma, y luego su mano comenzó a brillar, mientras un caramelo amarillo salía de su mano. Ver. Oh. Tienes que comer algo que no te gusta usar peculiaridad. Yami resumió. Como yo. Amai le dio una confusa inclinación de cabeza. Pensé que tu peculiaridad era ver las emociones de la gente. Yami negó con la cabeza. Esa es solo una parte. Hace más. Me deja hacer monstruos. ¿Monstruos? Amai repitió, todavía confundida en cuanto a qué estaba hablando exactamente Yami. Yami pensó que sería mejor mostrárselo. Así que levantó las manos y dejó que el líquido negro saliera de su boca hacia sus manos ahuecadas. ¡Ew! Amai retrocedió un poco disgustada, al ver este acto supremamente asqueroso. La pequeña cantidad de exudado negro se acumuló en su mano, antes de cambiar de forma y color, hasta que se endureció y se convirtió en un pequeño escorpión Grimm, conocido como Darkstalker. Amai se inclinó hacia atrás, mirando a la pequeña cosa con asombro, acercándose lentamente más y más a ella. Sintiendo que estaba interesada en él, Yami dejó al Darkstalker sobre la mesa y le ordenó que se arrastrara hacia ella. La rubia tocó a la criatura, acariciándola gentilmente con su dedo. Es lindo. Gruñó Yami, sin tener una opinión al respecto. Después de jugar con el Darkstalker por un rato, Amai recordó lo que Yami había dicho antes. Entonces, para hacer esto tienes que comer algo que no te guste también. Yami asintió. Entonces, ¿qué es? ¿Verduras? ¿Mariscos? ¿Dulces? Adivinó Amai. Sufrimiento, respondió Yami, para gran confusión de Amai. Cuando la gente siente malas emociones. Me las como. Así puedo crearlos. ¿Malas emociones? ¿Como tristeza, ira, celos y odio? Amai preguntó con curiosidad. Yami asintió. Así que, cada vez que alguien se siente deprimido, obtienes poder. Amai resumió. Yami asintió una vez más, esta vez apartando la mirada de ella y mirando al suelo avergonzada. Lógicamente, sabía que no era culpa suya que su peculiaridad hiciera eso, pero no pudo evitar sentirse mal por beneficiarse del dolor de los demás. Solo lo hice sentir asqueroso por dentro. Hubo un corto periodo de silencio, y por ese momento, tuvo miedo de que Amai pensara menos de él. Pero luego ella dijo esto. Tú realmente eres genial, Yami. ¿Eh? Yami no estaba esperando esa respuesta. Él miró hacia arriba, y Amai solo le sonreía, con admiración en sus ojos. Tu peculiaridad es, algo, un poco, malvada para ser honesta. Pero incluso entonces la usas para el bien. Amai explicó. Te harías mucho más fuerte si dejaste que la gente sufriera. Pero no lo hiciste. En vez de eso, los ayudaste y te debilitaste. Todo por ellos. Yo, realmente no creo que pueda ser un héroe. Mi peculiaridad es débil y no soy demasiado valiente. Pero creo que a la gente le gustan los héroes, que ponen a los demás sobre sí mismos, creo que esas personas son las más geniales. Y tú eres como ellos. Soy como, un héroe. Yami de repente recordó su conversación con Fu.
Una peculiaridad solo es mala si la usas para ser malvada. Tu peculiaridad no hace sufrir a la gente. Toma su sufrimiento y lo usa para ser Grimm. Si usas tu Grimm para ayudar a la gente, entonces solo estás tomando algo malo, y hacer algo bueno con ello. No entendía del todo qué hacer con él en ese momento. En ese momento, solo pensó que significaba que debería seguir haciendo todo lo posible para ayudar a Izuku, pero tal vez, podría ser más que eso. Mirando hacia atrás en esa situación, había mucho que podría haber hecho si se le hubiera permitido. Podría haber derrotado a ese villano, luego hacer más Grimm para rescatar a todos, y hacer todo eso él mismo. Qué bien podría ser con un ejército de diversas criaturas que, en teoría, podrían adaptarse a determinadas situaciones. Pero, ¿qué pasa con el dolor mental? ¿Podría ayudar con eso? Bueno, podía ver las emociones de la gente, tal vez podría ayudar a la gente con eso de alguna manera. ¿Terminaste de comer mi dorilla?, preguntó Amai. Quiero repartir más caramelos antes de que oscurezca. Yami salió de sus pensamientos y asintió con la cabeza, con los dos tirando su basura, antes de irse. Una vez que los dos dejaron el centro comercial, fueron a una variedad de lugares. Un refugio para personas sin hogar, un cementerio y varios otros lugares donde iban personas tristes o asustadas. Después de terminar en su última ubicación, notaron que el sol comenzaba a ponerse. Deberíamos volver a casa, dijo Amai. Pronto oscurecerá. Yami asintió. Pensó que también debería comenzar a regresar a casa antes de que Izuku se preocupara aún más de lo que ya estaba. Pero luego notó algo cercano. Un sudario de negatividad. Ni de lejos tan intenso como los géiseres. Pero todavía estaba bastante mal. Uno más. Allí. Yami dijo, señalando un patio de recreo que estaba muy cerca. «Oh, ¿alguien se siente mal allí?», preguntó Amai. «Bueno, supongo que podemos hacer uno más». Yami asintió y los dos se dirigieron al patio de recreo. Cuando llegaron allí, encontraron a dos niños, tal vez un poco mayores que ellos dos, pero no mucho. Un niño más pequeño de rodillas con una figura de acción de Aux frente a él. Estaba llorando, y también tenía algunos moretones y primero en él. Y un chico más grande, mirando al chico con una sonrisa cruel. Era bastante fornido para su edad, probablemente debido a su peculiaridad. El niño más grande levantó el pie y aplastó la figura de acción. «No. Aux». El niño más pequeño gritó de angustia, las lágrimas corrían por su rostro. «Mírate. Llorando por un trozo de plástico. Patético». El chico más grande se rió. Amai jadeó ante la intimidación que vio frente a ella, mientras que Yami entrecerró los ojos, observando sus emociones. El niño más pequeño obviamente estaba lleno de miedo y tristeza, así como un poco de rabia. Pero el más grande se llenó de alegría, deleitándose en causar dolor al niño indefenso frente a él. Como ese villano de antes. El niño más grande comenzó a acercarse al más pequeño, parecía que estaba a punto de comenzar a ponerse violento, y fue entonces cuando Yami decidió intervenir. «Rag». Yami dejó escapar un gruñido de animal, llamando la atención de todos y sorprendiéndolos. Mientras el chico más grande se estaba recuperando de su conmoción, Yami usó esa corbata para interponerse entre los dos chicos, mirando al chico mayor, viendo que el miedo se apoderaba de él. «¿Por qué?». Yami ladró. El niño se tambaleó hacia atrás por el miedo. «¿Por qué hacer esto?». Yami preguntó agresivamente. «¿Por qué?». ¿De qué diablos estás hablando?», preguntó el chico, volviéndose agresivo de nuevo, tratando de mantenerse firme, pero era obvio que todavía estaba aterrorizado. «Oye, lárgate de aquí». Amai decidió que ahora era el momento de intervenir, ponerse detrás de Yami y mirar al chico más grande. «Es casi de noche. No tienes que irte a casa». Los ojos del chico se agrandaron y se quedó en silencio por un minuto, antes de fruncir el ceño. «Ve bien. Que se diviertan perdedores». Y con eso, el chico se dio la vuelta, dudando por un momento, antes de alejarse, lentamente. Cuando el niño se fue, Amai dirigió su atención al niño más pequeño. «¿Estás bien?». El niño estaba a punto de hablar cuando Yami se dio la vuelta y el niño vio su cara. «Ah. De repente, el niño más pequeño se escapó aterrorizado, huyendo antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada. Se fue antes de que pudiera darle un dulce.
Ama hizo un puchero de decepción. Yami por otro lado miró hacia el chico más grande, quien pronto estaría fuera de la vista. Siguiendo, dijo Yami mientras comenzaba a caminar hacia el matón. ¿Eh? ¿Siguiendo a quién? Amai dijo, caminando junto a Yami. Ese matón. ¿Por qué? Está asustado. Muy asustado. Yami respondió, con un poco de preocupación pintando su expresión normalmente estoica. Bueno, eres un poco aterrador de ver, admitió Amai, sintiéndose terrible por haber dicho eso a pesar de que era verdad. No. No me tiene miedo. Yami explicó. Cuando le dijiste que se fuera a casa. Se asustó más. Mucho más miedo. Tiene miedo de casa. Amai miró al matón, con confusión y preocupación. ¿Por qué tiene miedo de volver a casa? Yami no respondió. No les tomó mucho tiempo llegar a la casa del matón. Era una casa pequeña, sin mucha notoriedad. Completamente modesto. Yami y Amai estaban escondidos en un arbusto cercano, viendo al matón entrar a la casa, aparentemente lo más lentamente posible. ¿Qué estás viendo? Preguntó Amai. Yami miró detenidamente la casa, viendo el aura de la gente desde el interior de su casa. 3 personas. 2 adultos. Una mujer. Un hombre. Y el niño. La mujer y el niño están asustados. Muy asustados. Y el hombre está enojado, él ve al niño, está aún más enojado, y el chico está más asustado, se está acercando al chico. De repente, los dos sintieron una mano sobre sus hombros. ¡Eap! Amai saltó. ¡Ra! El primer instinto de Yami fue morder a quien fuera, y afortunadamente la persona retiró la mano lo suficientemente rápido para que no los mordiera. Oye, oye. La persona, que resultó ser Hiro, dijo. No muerdes a la gente, niño. Dios. Eres tú. Yami dijo, reconociéndola. La dama de orejas extrañas. La dama de orejas extrañas. Dijo Hiro, ofendiéndose por eso. Es Hiro. No empieces a ponerme apodos raros, niño. ¿Conoces a esta persona? Preguntó Amai. Yami asintió. Es una estudiante de la UA. Trabaja para papá. Por ahora. Hiro corrigió, antes de darle a Yami una mirada severa. Hablando de tu papá, casi le das un infarto al corazón. Hiro de repente se apagó, ya que parecía que algo más había atraído su atención, y miró hacia la casa del matón. Pasó un momento, antes de que Hiro se acercara un paso y levantara las tomas de sus auriculares hacia la casa. Después de que pasaron un par de minutos, volvió a mirar a los 2 niños. Ustedes 2 se quedan aquí, tengo que hacer algunas llamadas. El sol había terminado de ponerse y el día se había convertido en noche cuando llegó la policía. Yami y Amai vieron, junto a Hiro, como un hombre, presumiblemente el padre del niño, fue sacado de la casa esposado, luchando contra la policía que lo retenía en vano y maldiciendo en voz alta a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué está siendo arrestado? Preguntó Amai. Luciendo angustiado y confundido. Bueno, Hiro hizo una mueca mientras trataba de encontrar una manera de decir esto. Estaba lastimando a su hijo, dijo Yami, golpeándola. Abuso infantil. Abuso infantil. Amai no pareció entender completamente qué era eso, pero captó una parte y esa parte la horrorizó. Está bien. Se ha ido ahora. Hiro la tranquilizó rápidamente, no queriendo lidiar con un niño llorando en este momento. Ya no puede lastimar a nadie. Amai no dijo una palabra, solo miró al niño y a su madre en la puerta, mientras veían cómo se llevaban a su abusador. Después del incidente con la policía, finalmente llegó el momento de que los niños comenzaran a llegar a casa. Empezando por Amai. Después de caminar un poco, llegaron a la casa de la chica rubia. Fue bastante considerable. No demasiado grande, pero sí bastante grande. El hogar de una familia acomodada. Una vez que llegaron al patio delantero, decidieron despedirse. Amai les hizo una cortés reverencia a Yami y Hiro. Gracias por todo, mi Dorilla. Hoy fue, ¿bueno? Bueno, ayudamos a mucha gente así que tiene que ser bueno. ¿Verdad? HNN. Yami asintió. Bueno. ¿Sí? Fue bueno. Amai dijo con más confianza. Oh. Quiero darte esto.
Ama y luego sacó una pequeña tarjeta de su bolso y se la entregó a Yami, quien la tomó y la miró. La tarjeta estaba escrita a mano con lápiz de color, con las palabras "Seamos amigos" con caras sonrientes a los lados. Y debajo era un número de teléfono, presumiblemente de ella. Lindo, pensó Hiro, dando una pequeña sonrisa. Ese es mi número de teléfono, así que puedes llamarme si quieres verme o hablar conmigo de nuevo. Amai dijo, mirando a Yami con ojos esperanzados. HMMM. Gracias. Yami se guardó la tarjeta en el bolsillo. Amiga. Una sonrisa radiante apareció en el rostro de Amai, cuando la alegría y la emoción la llenaron ante esa respuesta, y saltó hacia la puerta principal. Hiro y Yami se dieron la vuelta y emprendieron el viaje de regreso a la casa. Bueno, parece que has tenido un día ajetreado. Espero que haya valido la pena. Dijo Hiro. Yami todavía tenía algunas cosas que necesitaba resolver, pero estaba absolutamente seguro de que su viaje había valido la pena. ¿Tienes idea de lo preocupado que estaba?, dijo Izuku, sin gritar del todo pero hablando en voz muy alta. Después de regresar a casa, Izuku recibió inmediatamente a Yami en las puertas, quien lo llevó rápidamente a su oficina para que pudieran hablar. Realmente debiste habernos contado sobre esto, no es bueno para la salud de tu padre que se despierte con un niño desaparecido. Inko también estaba allí, queriendo asegurarse de que todo saliera bien. Perdón. Yami en realidad se sintió un poco culpable aquí, sin darse cuenta de que esto podría haber afectado negativamente la salud de Izuku. Quiero decir, ¿por qué harías eso?, preguntó Izuku, apoyándose en su escritorio para ayudarlo a mantenerse erguido. Necesitaba entender a la gente, respondió Yami. No puedo hacer eso aquí. Este lugar es diferente. La expresión de Izuku se suavizó al ver lo que dijo su hijo. No es que no se diera cuenta de lo que provocó esto. Recordó muy bien la conversación de ayer. Yami había vislumbrado un mundo cruel y necesitaba ver más. Y por lo que había oído en las noticias y por el informe de Hiro, lo había visto. Izuku suspiró. Mira, lo entiendo. No puedes realmente ver el mundo desde aquí. Pero la próxima vez, solo pregunta y ve con un guía. Es más seguro de esa manera. Yami asintió. Papá. Ese chico, que estaba siendo abusado. Estaba intimidando a otro chico, y lo estaba disfrutando. ¿Por qué? Debería saber que fue malo porque le pasó a él. Pero lo hizo. ¿Por qué? Izuku hizo una pausa, rodeó su escritorio y tomó asiento. Ok, bueno, supongo que probablemente se trataba de control. ¿Control? Yami repitió confundido. Izuku asintió. Ese chico no sabía cómo procesar lo que le estaba pasando. Se sentía tan indefenso e impotente. Así que cuando estaba intimidando a ese chico, se sentía en control. Como si tuviera poder. Eso lo hizo sentir mejor por solo un poquito. Pero no iba a arreglar nada, y al final, hizo que alguien más se sintiera mal. Entonces, si tuviera terapia, ¿no haría eso?, preguntó Yami. Quiero decir, si lo alejaste de ese padre suyo, entonces probablemente, respondió Izuku. Yami no respondió, en su lugar se quedó sentada pensando. Después de darse cuenta de que Yami no iba a continuar, Izuku habló. Bueno, hiciste mucho bien ahí fuera. Y yo tengo la culpa de no establecer reglas sobre ir a la ciudad. Así que no voy a ser demasiado duro contigo. No hay desierto mañana, y tú no se te permitirá regresar a la ciudad por 3 días. Yami hizo un leve puchero, no feliz por perderse el desierto, pero asintió, aceptando su castigo sin discutir. Ahora con eso decidido. Izuku miró a su hijo. ¿Qué aprendiste ahí fuera? Aprendí lo que quiero hacer. Yami miró a Izuku a los ojos. Quiero ayudar a la gente que está sufriendo. Quiero ser un héroe y un terapeuta. Hacer feliz a la gente. Izuku sonrió ante esa respuesta. Bueno, entonces, como tu padre, haré todo lo que esté en mi poder para apoyarte. Lo sé, dijo Yami. Gracias, te amo, papá. HNGH. Izuku sintió que se le encogía el corazón y su rostro se arrugó, volviéndose poco atractivo de ver. Padre.
Yami se preocupó de que algo estuviera mal, pero estaba confundido por el aura extremadamente feliz alrededor de Izuku. No tengas miedo, cariño, eso es solo algo que le sucede a tu padre cuando se pone realmente feliz, le aseguró Inko, tomando a Yami del hombro y guiándolo fuera de la habitación. Ahora démosle a tu padre algo de tiempo para que se relaje, toda esta emoción de hoy no es buena para su salud. Ok. Buenas noches, papá. Dijo Yami. Buenas noches, hijo. Izuku sonrió, recuperándose de la oleada de alegría que sintió hace un momento. Y con eso, Yami e Inko salieron de la habitación. Abuela. Yami dijo, mirando a Inko mientras caminaban. ¿Quieres ir a un lugar más antes de acostarte? Eri se estaba preparando para ir a la cama, ya se había puesto el pijama y estaba a punto de meterse en la cama, cuando de repente la interrumpieron. Toc, toc, toc. ¿Eh? Eri miró confundida la puerta. ¿Quién llamaría a su puerta a esta hora? Kei. Esta no sería la primera vez que le organizaba una fiesta de pijamas a altas horas de la noche. Kiba. Por lo general, estaba activa por la noche. Abrió la puerta y, para su sorpresa, era Yami. Eop. Eri se sorprendió cuando Yami la abrazó de repente. Completamente de la nada. ¿Eh? Eres una buena niña. Y todos te amamos. Yami le dijo. La cara de Eri estalló en un rubor nervioso, ya que no estaba lista para ser atacada por elogios, de parte de Yami de todas las personas. Gracias. Yami miró bien a Eri. Ella había pasado por muchas cosas y probablemente había sido como una de esas personas con los géiseres de negatividad que hay. Y ahora aquí estaba ella. Feliz, aunque bastante avergonzada. Lo mismo podría decirse de casi todos los niños de esta casa. Muy bien podrían haber terminado como la gente de ahí afuera. Su padre había hecho mucho y continuaría haciendo mucho por más niños. Y pronto, sería su turno de hacer feliz a la gente. Capítulo 70. Aquí viene un nuevo retador. Fu siempre fue bastante bueno para darse cuenta de las cosas, captando cosas que otros no. Ya fueran las expresiones faciales de las personas, las miradas en sus ojos, su lenguaje corporal. Esto también se aplicaba simplemente a notar cosas sobre su entorno. Y así fue como se metió en esta situación. Fu había estado balanceándose por el bosque con Kyosei, practicando sus habilidades de agilidad para ser un mejor héroe en el futuro. Bien. Son 20 columpiadas de 19 árboles, sin caerse. Haciendo bien hasta ahora Kyosei Fu pensó mientras se tomaba un descanso, sus manos formaban garras que le permitían permanecer en el costado del árbol. Sintió el aprecio de Kyosei y un poco de suficiencia. Fu puso los ojos en blanco. No confié demasiado en que aún podríamos. Fu se congeló, ya que de repente pudo escuchar débilmente la voz de una niña. Y nadie con quien él estuviera familiarizado. Ahora, en su mayor parte, la gente no solo se tropezó en su camino hacia su casa por accidente. Sobre todo porque vivían en un bosque lleno hasta el borde con Green protegiéndolo. Entonces, que alguien estuviera tan cerca sin que Izuku fuera alertado, era sospechoso. Y eso fue lo que llevó a Fu a buscar la fuente. Usando los zarcillos de Kyosei se movió de árbol en árbol, tan silenciosamente como pudo. Acercándonos a la voz. Y finalmente, encontró su fuente. Una niña pequeña que parece tener unos 8 años. Tenía el pelo largo de color rosa y se puso un sencillo vestido rojo. Es más, en la parte superior de su cabeza hay lo que a primera vista parecían orejas de gato, pero en realidad eran algún tipo de cuerno. Hablaba por lo que parecía un auricular, lo que hizo que Fu sospechara aún más de ella. Ellos no sabrán nada. Fueron las últimas palabras que dijo antes de repente, el auricular flotó fuera de su oído y fue aplastado por una fuerza invisible. Sí. Definitivamente sospechosa Fu pensó mientras la miraba, mientras comenzaba a caminar hacia la dirección de la casa. No puedo dejar que alguien así entre en la casa todavía. Demasiado peligroso. Necesito averiguar qué quiere. Aún así, Fu entendió la importancia de la sutileza, así que esperó un minuto, siguiéndola en silencio. Después de que pasó un poco de tiempo, pensó que era hora de saludar a su invitado. Fu usó los zarcillos de Kyosei para bajar del árbol y caer al suelo unos metros detrás de la chica. ¿Oye? Fu saludó.
La niña saltó levemente y rápidamente se dio la vuelta para enfrentarlo. Hola. Por favor, no se me acerque sigilosamente así. Me asustarás hasta la muerte. Se puso la mano en el pecho y parecía que casi le habían disparado o algo así. Y su voz era tan tímida y frágil. En otras palabras, ella estaba exagerando. Cuando Kiba y él estaban en las calles, actuar demasiado frágil o débil era una buena manera de ganar simpatía, o desviar y engañar a alguien. Especialmente en comparación con cómo sonaba antes cuando hablaba por ese auricular. Allí sonaba fría y seria. Todo sobre su yo actual parecía falso. Lo siento. No quise asustarte. Fu se disculpó. Solo quería saber qué estabas haciendo aquí. Mi nombre es Nise. La niña movió los pies nerviosamente, de una manera extremadamente linda. Demasiado lindo. Mi mamá y mi papá dijeron que mi Kirk me convierte en un demonio. Y entonces me dijeron que fuera donde están todos los demás demonios. Y escuché que estaba aquí. Oh. ¿Y cuál es exactamente tu Kirk? Le preguntó Fu. Mi Kirk. Nise tartamudeó. Me hace explotar si me pongo demasiado nervioso, o asustad. Lo siento si soy grosera, pero, este lugar da miedo. ¿Podemos ir a la casa? Por favor. Interesante. Entonces, ¿cómo hiciste eso con el auricular antes? Fu preguntó con sarcasmo, abriendo un enorme agujero en su historia. Los ojos de Nise se agrandaron y dio un paso atrás en estado de shock. Además, si tus padres te abandonaron, ¿con quién hablabas en tu auricular? Preguntó Fu, sin dejar de hacer agujeros en su historia. Un segundo después, Nise, si ese era su verdadero nombre, le dio un ceño fruncido ferozmente. Mostrando su verdadero yo. Con una expresión que no pertenecía a un niño, llena de intenciones asesinas. Es Lise. Y luego la cabeza de Fu voló. De la nada, de repente el cuello de Fu fue cortado, y su cabeza voló en el aire, su cuello y su cabeza ahora desmembrada derramaron sangre por todo el suelo. TCH. Maldita sea, ahora tengo que ocultar esto. Nise apretó los dientes con molestia, como si acabara de derramar algo en su ropa y no se quitara en una vida. O lo intenté de todos modos. Antes de que Nise pudiera hacer algo, dos zarcillos salieron del cuerpo de Fu, uno de su cuello que agarró su cabeza y la llevó hacia su cuerpo, y otro que salió disparado de su pecho y golpeó a Nise contra un árbol a unos pocos pies de distancia sosteniendo ella allí. ¡Ag! ¿Qué? Nise siseó de dolor y confusión, preguntándose qué estaba pasando exactamente aquí. Sí, definitivamente fue algo bueno que no te dejé acercarte a la casa, dijo Fu después de volver a unir su cabeza. Nise gruñó, cuando de repente el zarcillo de Kyosei se cortó en pedazos, liberando al niño demonio de cabello rosado. ¿Cómo diablos sigues vivo? En primer lugar, el lenguaje, dijo Fu, mientras Kyosei comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Cambiando al modo batalla. En segundo lugar, lo dijiste tú mismo. Buscabas el lugar donde vivían los demonios. Bueno, lo encontraste. Una vez que Fu estuvo completamente cubierto con la sustancia pegajosa de la armadura negra de Kyosei, envió 4 zarcillos desde su espalda hacia Nise, con la esperanza de atrapar sus extremidades. Sin embargo, esos zarcillos no llegaron a más de unos pocos pies hacia Nise, antes de que de repente fueran cortados en cintas por una fuerza invisible. Parece que tiene una especie de espada telepática invisible o algo así, Fu analizó. De repente, Nise fue catapultada hacia él por la misma fuerza invisible, y cuando estaba a solo unos metros de distancia, de repente se detuvo en el aire, simplemente flotando allí, o más bien parecía que algo la había sostenido. Y luego Fu sintió algo como una extraña mano invisible que le atravesó el pecho y le sacó el corazón. No, no es una espada. Quizás una mano. Fu teorizó, e hizo que su mano creciera hasta el tamaño de su cuerpo y trató de golpear a Nise con un gran movimiento de barrido. Sin embargo, cuando el golpe estuvo a unos 2 pies y medio del cuerpo de Nise, de repente fue detenido por esa fuerza invisible nuevamente. Pero ese era el plan de Fu, ya que de repente la sustancia viscosa del simbionte negro comenzó a extenderse a lo que fuera que lo estaba deteniendo, haciéndolo visible. Fue una mano. Una mano conectada a un largo zarcillo, que a juzgar por lo que Fu podía ver de él, salía de su espalda. Fuera.
Nise gruñó. Y de repente, el zarcillo y la mano desaparecieron, causando que la parte del simbionte que lo estaba doblando fuera succionada nuevamente por la mano de Fu, pero luego, de repente, la mano se cortó en pedazos. Solo muere ya. Slice. 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 Crunch. Nise cayó al suelo, y un segundo después, las extremidades y la cabeza de Fu fueron cortadas, su cuerpo fue cortado en dos y su cráneo fue aplastado contra el suelo como una calabaza, derramando sangre y vísceras por todo el lugar. Nise exhaló un suspiro de alivio, pensando que finalmente lo mató. Pero no duró mucho. Kyosei reunió todas las partes de Fu y ayudó junto con la regeneración natural de Fu, para volver a armarlo en cuestión de segundos. Eso no va a funcionar, dijo Fu mientras terminaba de volver a crecer todo. ¿Que eres inmortal? Nise gritó con frustración y un ligero miedo. Bastante. Por supuesto, tanto Fu como Kyosei tenían formas de negar su regeneración y eventualmente matarlos, pero ella no necesitaba saber eso. Tienes un quirk muy interesante. Veamos. Por lo que pude averiguar, te permite crear manos invisibles que salen de tu espalda, que pueden cortar y aplastar a los oponentes desde una distancia media. Pero cuando intenté envolverlo, desapareció. Puede volverse intangible, o solo puede existir por un corto periodo de tiempo. Nise no parecía divertida. Muere. De repente, Fu fue tomado por los brazos invisibles y luego se estrelló contra el suelo, donde luego fue golpeado por un aluvión de golpes extremadamente rápidos, que convirtieron su cuerpo en una pasta sanguinolenta. Sin embargo, esto aún no logró matarlo, y Kyosei envolvió los brazos que lo estaban golpeando, deteniéndolos un poco y permitiendo que Fu finalmente los viera a todos. 4. Hubo un total de 4. Bien, es bueno saberlo, pensó Fu. Los brazos desaparecieron del agarre de Kyosei, antes de volver rápidamente a golpear el cuerpo en regeneración de Fu, para que pueda hacerlos desaparecer cuando se lo ordene. Bien, Fu estaba reuniendo más y más información. Todo mientras planifica un contraataque. Porque mientras lo golpeaba contra el suelo, Fu envió una sorpresa especial debajo de él. De repente, un gran zarcillo negro salió del suelo, después de haber hecho un túnel detrás de Nise. Antes de que la niña pudiera reaccionar, el zarcillo la golpeó contra un árbol, con fuerza. ¡Ga! Nise sintió que el viento la dejaba sin aire cuando su espalda golpeó el árbol con tanta fuerza que hizo una grieta en la madera. Rápidamente, Fu recordó el zarcillo en sí mismo, mientras comenzaba a regenerar su cuerpo a su estado prístino. Es algo muy bueno que no pueda sentir dolor, Fu pensó mientras saltaba hacia atrás, usando sus zarcillos para hacer algunas líneas en la tierra mientras se alejaba. Una vez más, Nise gruñó y avanzó para atacar a Fu, que ahora estaba mucho más lejos. Una vez que alcanzó la primera línea que dibujó Fu, Fu envió 5 zarcillos hacia ella. Los cortó una vez que se acercaron a ella. Pero poco sabía ella, esto era parte del plan de Fu. Cada una de esas líneas representaba un pie de largo, lo que significa que llegó a medir aproximadamente la longitud de sus cosas de zarcillo de mano invisible. Al parecer, aproximadamente 2 metros era su rango efectivo. Fu le envió algunos zarcillos más para confirmar, y eso parecía ser exacto. Entonces ella tenía 4 brazos, con un alcance de 6 pies. Ella podía hacerlos intangibles, eran muy fuertes y se movían muy rápido. No podía permitirse el lujo de arrojarse imprudentemente sobre ella, de lo contrario, agotaría todas sus reservas de carne y moriría. Fu tuvo que luchar de forma más inteligente, no más dura. Pero mientras Fu no podía arrojarse sobre ella, Kyosei sí podía. Mientras no haya fuego o ataques sónicos, nada podría realmente lastimarlo. Y solo tenía 4 de sus brazos y solo podía alcanzar los 6 pies. Kyosei podría ser, mucho más. Fu reunió tantos zarcillos como pudo, unos 20 en total, y los lanzó a Nise desde todos los ángulos que pudo, tan rápido como pudo. Nise aprieta los dientes y se prepara. Los zarcillos vinieron hacia ella rápida y furiosamente, y Nise hizo lo mejor que pudo para cortarlos en cintas, pero cada vez que se cortaba uno al otro venía, ella cortaba ese, y el que acababa de cortar volvía a crecer y se lanzaba de vuelta a ella. Seguían acercándose cada vez más a ella, avanzando poco a poco hacia ella, mientras ella luchaba por seguir cortándolos.
Si esto continuaba, eventualmente la alcanzarían. Ella se había movido. Nise usó sus brazos invisibles para lanzarse hacia los árboles, haciendo que uno de sus brazos agarrara y se clavara en el tronco del árbol, haciendo que pareciera que estaba flotando en el aire. Fu envió los zarcillos tras ella, y Nise tuvo que saltar de un árbol a otro, alejándose rápidamente de los zarcillos y lanzándose hacia Fu. Fu envió un zarcillo detrás de él, para alejarse de su alcance, pero ella fue rápida, y mientras él se alejaba, se acercó lo suficiente y lo cortó en dos. Ella es rápida, Fu pensó mientras el zarcillo arrastraba su cuerpo ahora sin piernas, lejos de ella. Ni siquiera necesita volver a unir sus partes para sanar. Nise gruñó mientras veía a Fu comenzar a crecer rápidamente sus piernas. Nise entonces comenzó a perseguirlo, con Fu balanceándose mientras los dos se balanceaban entre los árboles del denso bosque. Ella es más rápida que yo, necesito frenarla, pensó Fu. Fu envió zarcillos a su alrededor, agarró ramas de los árboles y se las arrojó a Nise. Nise los tiró a un lado con facilidad, pero esto la ralentizó un poco. Fu luego comenzó a hacer algunos giros difíciles, lo que hizo que fuera aún más difícil para ella seguirlo. Y finalmente, Nise lo perdió de vista. La chica de cabello rosado miró a su alrededor frenéticamente, tratando de averiguar a dónde había ido. No. 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 Maldito sea, ¿por qué no va a morir? Ella miró al suelo debajo de ella, mientras las emociones comenzaban a hervir. Vergüenza, ira, miedo. No. No fallaré. No otra vez. No puedo fallar nuevamente. Y cuando entonces, al mirar hacia abajo, notó algo. Una sombra se cierne sobre ella, haciéndose cada vez más grande. Sus ojos se abrieron y miró hacia arriba, para ver a Fu arremetiendo contra ella desde el cielo. Estaba a menos de 1 metro de ella, no podía moverse. No a tiempo para evitar un ataque del monstruo que la atacaba. Tuvo que usar uno de sus brazos invisibles para mantenerla en pie, y desde esa distancia, no estaba segura de poder cortarlo lo suficientemente rápido con solo 3. Entonces ella tomó una decisión. Nise se disparó hacia el suelo, alejándose un poco de Fu y permitiéndole usar todos sus brazos para cortar a Fu en pedazos. Eslice. 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 Crack. El cuerpo de Fu fue cortado en muchos pedazos, y ambos cayeron al suelo. Nise golpeó su espalda contra el suelo de tierra dura. ¡Ah! La joven gritó de dolor, cuando la sangre comenzó a salir de su boca, el impacto causó serios daños a su pequeño cuerpo. Los trozos de Fu y la sustancia viscosa de Kyosei cayeron a su alrededor, mientras usaba su kirk para asegurarse de que nada cayera sobre ella, excepto la sangre que caía lloviendo. Nise se tumbó en el suelo durante 1 minuto, tratando de recuperarse de sus heridas y esperando desesperadamente que Fu estuviera realmente muerto. Desafortunadamente para ella, no fue así, ya que el pegote negro de Kyosei comenzó a moverse, reuniendo todas las piezas de Fu en una bola de lodo. Dentro de la bola, Fu se regeneró rápidamente, y la bola volvió a adoptar la forma de Fu, ya que en aproximadamente 1 minuto Fu estaba de regreso, como nuevo, al menos en el exterior. Internamente, Fu había agotado un poco más de la mitad de sus reservas de carne, lo cual no era bueno. Por decirlo menos. Pero ella no sabía eso. Todo lo que vio fue que lo cortó en pedazos, y él todavía estaba vivo y perfectamente bien. Mientras estaba en el suelo, muy herida y sin energía. Para ella, estaba perdiendo esta pelea y algo más. Pero Fu sabía que esta pelea era mucho más pareja. Si no pudiera regenerarse, moriría bastante rápido. Sin mencionar que entraría en su modo de zombie, lo que significa que ni siquiera podría retirarse. Se convertiría en un animal sin sentido que pronto sería sacrificado. Pero ella no lo sabía. Y podía ver el miedo en los ojos rojos enojados. Tal vez, solo tal vez, podría terminar la pelea aquí mismo, y si no, al menos podría averiguar un poco más de ella. Fu dio unos pasos hacia atrás, mientras Nise se levantaba con su peculiaridad y permitía que Kyosei se retirara a su cuerpo, revelando su forma normal una vez más. ¿Realmente vale la pena lanzarte a un oponente que no puedes vencer? ¿Para qué? ¿Por qué viniste aquí? Le preguntó Fu. No es asunto tuyo. Nise le escupió, sentándose en el suelo. Te mataré.
Cada Kirk tiene una debilidad. Encontraré la tuya y te mataré. No puedo fallar. No lo haré. Si eso es cierto, entonces ¿qué hay de tu debilidad? ¿No te haría algo malo el uso excesivo de esas cosas tuyas de brazos? Le preguntó Fu. GRRRRR. Se llaman vectors. Nice dijo con los dientes apretados. A juzgar por su reacción, el uso excesivo es un problema grave para ella, pensó Fu. Bueno, tienes razón en una cosa. Tengo una debilidad. Pero no es algo que puedas usar. No importa cuántas veces uses esos vectors tuyos, me curaré de nuevo. No puedes ganar esta pelea. Entonces, ¿qué estás intentando? ¿Por qué pasar por todo esto? Yo, no puedo fallar. Repitió la niña, mirando al suelo con los dientes apretados con tanta fuerza que es una maravilla que no se rompieran, y su puño se apretó con tanta fuerza que sus uñas empezaron a clavarse en su piel. Mamá y papá dijeron que tenía que matarlo. Tengo que hacerlo. De lo contrario, no valgo nada. Y me pondrán en la sala de entrenamiento otra vez. No voy a regresar. No puedo regresar. No lo haré. No tienes que hacerlo, le dijo Fu. ¿Qué? Nice lo miró, confundida y enojada. Preguntándose de qué diablos estaría hablando. No tienes que volver con ellos, dijo Fu. Parece que eres uno de nosotros. Los que tienen mala suerte al nacer. La mayoría de nuestros padres tampoco nos amaban. Mis padres me aman. La chica gritó furiosamente. Siempre que haga lo que me dicen y mate a quien me digan, me amarán. Los padres cuyo amor tienes que ganarte, no son verdaderos padres. Fu contraatacó. Mi padre me ama a mí, y a todos y cada uno de mis hermanos, solo por ser nosotros. Incluso cuando nos equivocamos y lo enojamos, o lo enojamos por hacer algo malo, él no deja de amarnos, o lo que sea. ¿Qué te hacen tus padres? Eso es reaccionar así. Y nunca nos obligaría a hacer algo como quitarnos vidas. Cállate. Nice susurró, bajando la cabeza, ocultando su rostro de la vista. ¿De verdad quieres vivir así? Fu le preguntó, alzando la voz. Un esclavo de tus padres. Trabajando por amor que dejarán de darte si te equivocas una vez. ¿Es eso realmente lo que quieres hacer con el resto de tu vida? Cállate. Nice gritó de pura rabia, y Fu esperaba que ella cargara contra él de nuevo, y rápidamente hizo que Kyosei volviera sobre su cuerpo. Pero en cambio, sus cuernos crecieron triplicando su longitud. Los ojos de Fu se agrandaron, ya que tenía un mal presentimiento sobre lo que iba a suceder a continuación. Splat. Y se demostró que tenía razón un segundo después, ya que, a pesar de estar lejos de su alcance, Fu sintió que sus vectores volaban hacia su cuerpo y lo partían en 2. Y luego en 4, y luego en 8, y más, hasta que fue solo una papilla roja y trozos de carne en el suelo. Pero Nice no se detuvo, enfurecida, usó sus vectores, para aplastar los restos de Fu en la tierra, creando un cráter que se hacía cada vez más grande con cada golpe. Smash. 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 Cuanto más aplastaba el cuerpo de Fu, más el suyo comenzaba a desgastarse, ya que su Kirk comenzaba a hacer efecto en ella. La sangre comenzó a brotar de su boca y sus ojos, y empezaron a aparecer cortes por todo su cuerpo. Podía sentir que sus huesos comenzaban a temblar, y le dolía tanto la cabeza que sentía que se estaba muriendo. Solo se detuvo cuando el dolor se volvió insoportable. Sus cuernos se hundieron en su cabeza y sus vectores se redujeron a su longitud normal. Nice miró los restos de Fu, que en este punto no eran más que un montón de líquido rojo en el suelo. Esperó, preguntándose si Fu comenzaría a regenerarse. No lo hizo. Los restos de Fu se quedaron allí, inmóviles y completamente sin vida. Después de que pasaron un par de minutos, Nice cayó de rodillas y respiró hondo. Finalmente, la pelea terminó. Ella lo mató. Entonces, ¿por qué no estaba feliz? Dolía mucho. Ella estaba en tanto dolor. Pero la misión no había terminado. Aún le quedaba mucho por hacer. Y debido a esto, sería mucho más difícil. Y a sus padres no les importaría cuánto lo intentara. Cuánto dolor soportó por ellos. Cuánto sangró por ellos. Si fallaba, entonces todo esto no tendría sentido y volvería a ser torturada en esa sala de entrenamiento. ¿De verdad quieres vivir así?
Un esclavo de tus padres. Trabajando por el amor que dejarán de darte si te equivocas una vez. ¿Es eso realmente lo que quieres hacer con el resto de tu vida? Cuando las palabras de Fu pasaron por su cabeza, el cuerpo de Nice se sintió aún más débil. Se sintió enferma, mientras un terrible sentimiento de miedo, pavor y tristeza impregnaba su cuerpo, y las lágrimas fluían libremente de sus ojos. ¿Era esto todo lo que tenía reservado en su vida? Dolor y sangre. Todo este dolor, toda esta muerte, por un amor que nunca podría mantener. Los padres cuyo amor tienes que ganarte, no son verdaderos padres. Mi padre me ama, y a todos y cada uno de mis hermanos, solo por ser nosotros. Incluso cuando nos equivocamos y lo enojamos, o lo enojamos por hacer algo malo, él no deja de amarnos, o lo que sea que tus padres te hagan, eso es hacer reaccionar así. Y nunca nos obligaría a hacer algo como quitarnos vidas. Dios, eso sonaba tan bien. Demasiado bueno para ser verdad. Tenía que ser una especie de mentira, porque una vida así no podría existir. Todas las cosas tienen su propósito, todas las personas tienen su propósito. Tenían trabajos que necesitaban hacer para poder ganar lo que querían. Y la suya fue matar a las personas que dificultaron la vida de sus padres. Para eso era ella el pan, para lo que estaba hecha su peculiaridad. Ser amado por solo existir, era imposible, pero sonaba tan agradable. ¿Cuántas veces se había puesto la personalidad de una niña dulce, tonta e inocente? Siempre bajo la guardia de la gente. Porque era linda. La gente pensaba que era linda. Cuánto deseaba ser en realidad esa linda chica inocente, tonta y dulce. Que ella no nació con un capricho solo hizo para quitar vidas. Por un momento, se permitió una fantasía. Una fantasía de un mundo donde ella era esa dulce niña, y sus padres eran como Fu describió a su padre. No más asesinatos, no más entrenamiento, no más sangre. Solo, amor, sonrisas, felicidad y calidez. Sintió un poco de calor crecer en su pecho, que rápidamente se tensó y se volvió doloroso. Porque por muy bonita que fuera esa fantasía, era solo eso. Una fantasía. Y ahora era el momento de dejar de fantasear y volver a Traba. Snap. De repente, Nice escuchó el chasquido de una ramita, justo detrás de ella. Rápidamente giró la cabeza y vio a Fu a un pie de distancia de ella, su mano formada en una espada, lista para atacar. En ese instante, ambos reaccionaron. Los vectors de Nice empujaron a Fu lo más fuerte que pudo, pero no antes de que él pudiera dar un solo golpe. Chop. Smash. Fu golpeó, lo suficientemente fuerte como para romperlo casi por completo, a pesar de ser un árbol bastante grande y grueso. Y Nice vio caer su cuerno derecho al suelo, ya que le habían cortado la cabeza. ¡No! Nice recogió su cuerno caído, mirándolo con ojos llenos de conmoción y horror. Después de ver cómo crecían tus cuernos cuando encendiste. Pensé que eran más importantes de lo que pensaba. Fu dijo, tomando nota del grueso árbol detrás de él, antes de volverse hacia su oponente. Y a juzgar por tu reacción. Supongo que tenía razón. Nice pasó unos segundos más por la mañana la pérdida de su cuerno, antes de que su rostro se contorsionara en un gruñido enfurecido, se puso de pie y se volvió para mirar a Fu. ¿Cómo sigues vivo? Convertí todo tu cuerpo en jugo. No todo mi cuerpo. Solo la mayor parte. Fu corrigió. Verás, en el momento en que me di cuenta de que te encendiste y sentí que tu vector comenzaba a destrozar mi cuerpo, utilicé a Kyosei para cortarme la cabeza y luego le pedí que la apartara para que pudiera regenerarme. Y tu propia rabia te distrajo, que no notó nada. Maldito seas. Maldito. Nice gritó con furia. Te di una oportunidad. Ahora haremos esto de la manera difícil. Fu luego se dio la vuelta, usando su mano de hoja para cortar el árbol ya casi cortado en el que había sido golpeado, antes de lanzarse hacia la derecha. Nice estaba a punto de hacer algo para atacarlo cuando escuchó el sonido del árbol cayendo. Y estaba a punto de caer encima de ella. La pelirrosa apretó los dientes y preparó sus vectors. Su cuerno derecho había sido cortado, lo que significa que solo le quedaban los dos vectores en el lado izquierdo de su cuerpo. Cuando el árbol cayó sobre ella, lo cortó en pedazos. Y aunque eso la salvó de la mayor parte del peligro, con solo dos vectores, solo podía protegerse hasta cierto punto.
Entonces, cuando los trozos más pequeños que cortó comenzaron a llover, no pudo detenerlos a todos, y uno de ellos la golpeó directamente en la cara. Ah. Nise lloró cuando el dolor la inundó y cerró los ojos. Fu se aprovechó de esto y envió un poderoso zarcillo a máxima velocidad, directamente hacia Nise. La niña no pudo hacer nada, ya que el zarcillo se estrelló contra ella y luego la estrelló contra un árbol. Crack. Su cabeza golpeó el árbol con fuerza, provocando que su cráneo se partiera y saliera sangre. Nise inmediatamente perdió el conocimiento, ya que su cuerpo quedó flácido sobre el zarcillo de Fu. Fu, sintiéndola flácida, llegó a la conclusión de que ya no podía luchar. Aún para estar a salvo, un zarcillo más pequeño se separó del más grande y subió al otro cuerno de Nise. Snap. Con ambos cuernos rotos, Fu sintió que era seguro decir que ganó. Entonces, ¿qué diablos pasó, Namae? Izuku preguntó por teléfono. Izuku estaba sentado en su oficina y no estaba feliz. Ochako, Fu e Inko también estaban presentes, y ninguno de ellos parecía parcialmente feliz tampoco. Habían pasado unas horas desde la pelea de Fu con Nise, y había sido frenético. Se habían llevado a la niña, colocada en restricciones y enviada al hospital, para ser tratada por todas las heridas que sufrió durante la batalla. Ahora Izuku y compañía se quedaron con las secuelas. Honestamente, no tengo ni idea, le dijo Namae. No. Lo hemos estado investigando desde el momento en que lo denunció, pero no tenemos ni idea de por qué sucedió lo que sucedió. Alguien envió a un niño asesino aquí, probablemente para matar a alguien, probablemente a mí, y terminó peleando a muerte con uno de mis hijos. Casi matando a Fu y a ella misma en el proceso. Y no tienes idea de quién los envió o por qué. Izuku gritó en el teléfono. Oye, hombre, no te desquites conmigo. No es mi culpa. Namae le dijo. Y no es que no podamos encontrarlo porque hemos estado holgazaneando. El Dog ni siquiera está manejando la investigación. No hay ningún registro de esta chica en ninguna parte. Y ya la sometimos a un análisis de sangre, pero no podemos encontrar ningún maldito resultado. Quien quiera que haya enviado a este niño debe ser un asunto serio, lo que en realidad, si piensas en esto, lo hace aún más jodido, porque tienes todos esos recursos para hacer tonterías como esta, y aún envías a un niño a matar a alguien. Realmente jodido, hombre. Namae. No ayudándonos. Izuku gritó. Cierto, lo siento, dijo Namae. Por curiosidad, ¿estás más molesto por lo de asesinar a un niño, lo de casi matar a tu hijo o el posible atentado contra tu vida? ¿Sí? Izuku ahora estaba tan enojado que se podía ver que las venas se le salían de la cabeza. Entendido. Bastante justo. Dijo Namae. De todos modos, los mantendremos informados sobre la situación y sobre el tema de la seguridad. Bueno, su ayuda de contratación de todos modos, así que probablemente debería contratar un poco de seguridad también. De todos modos, nos vemos. Y luego colgó. Izuku apretó los dientes y golpeó su teléfono contra el escritorio. Respiró hondo unas cuantas veces para tratar de expulsar la ira, de modo que pudiera tener la mente clara de nuevo. Pero era difícil con lo enojado que estaba en ese momento. Alguien envió a un niño. Un niño. No mayor que ninguno de los suyos, para venir aquí y matarlo. Y en el proceso, su propio hijo casi muere. Todo en esta situación le hizo hervir la sangre. Tanto Inko como Ochako le pusieron las manos en la espalda, tratando de calmarlo y ayudándolo un poco. Izuku rápidamente abrió su cajón, lo abrió y sacó una barra de chocolate beige. Este fue un regalo de Amai. Después de escuchar a Yami sobre lo estresado que podía ponerse Izuku, ella le preparó este dulce caramelo para ayudar a calmar sus nervios. Izuku dio un gran mordisco a la barra e instantáneamente sintió que gran parte de la ira se desvanecía, cuando el efecto calmante del caramelo se apoderó de él. Después de darle unos cuantos bocados más, su ira se apaciguó. No disipado, pero sometida por ahora. Izuku miró a Fu, quien lo estaba mirando desde el otro lado del escritorio, esperando que se dirigiera a él. Fu, cuando estabas siendo atacado, ¿por qué no llamaste para pedir ayuda? Izuku le preguntó con severidad, pero con calma. El efecto secundario de los dulces de humor es que si comías demasiado de una sola vez, estarías atrapado en ese estado de ánimo por un tiempo.
Entonces, la mayoría de las emociones de Izuku en este momento estaban siendo sometidas por los dulces. No quería que nadie más saliera lastimado, explicó Fu. Esa chica era demasiado peligrosa. Si los estudiantes de uno, o casi cualquier otra persona vinieran, habrían muerto. Así que la alejé de la casa, y de los videntes. Pero Fu, tenemos a los Gein. Podríamos haberla rodeado con esos hasta que pudiéramos capturarla. Señaló Izuku. No tenías que arriesgarte así. Honestamente papá, estaba atrapado en la pelea, explicó Fu. Estaba tan concentrado en golpearla y mantenerla alejada de todos los demás, que ni siquiera pensé en los Green. Quedaste, atrapado en la pelea. Izuku se tomó un momento para reflexionar sobre eso. Eso parece, diferente a ti. Lo es. Normalmente eso no sucedería. Pero ella era demasiado fuerte. Necesitaba prestarle toda la atención. De lo contrario, habría muerto. Fu explicó. Pero, también había algo más. Quería saber más sobre ella, porque algunas cosas no tenían sentido sobre ella. Ella no sabía acerca de los límites de mi regeneración, así que para ella, debo haberle parecido imposible de matar. Ella era inteligente y también entrenada, por lo que debería haber sabido cuándo rendirse y retirarse en algún momento, pero nunca lo hizo. Estaba desesperada y asustada por algo. Y quería saber qué era. Ya veo, así que además de salvarnos, tú también querías salvarla a ella. Conjeturó Izuku. Hubo una pequeña pausa antes de que se levantara y rodeara su escritorio, antes de arrodillarse y abrazar a su hijo, en un abrazo de oso. Estoy tan orgulloso de ustedes dos, les dijo Izuku. Tú y Kyosei. Kyosei Rezuma de Fu y se envolvió alrededor de Izuku, queriendo entrar en el afecto. Ambos protegieron a su familia, contra un enemigo muy peligroso. Gracias a ambos. Dijo Izuku. Habiendo dicho eso, te pones a ti y a Kyosei en peligro. Recuerda, Kyosei es tu hermano pequeño y depende de ti para vivir correctamente. Cuando arriesgas tu vida, también arriesgas la suya. Los ojos de Fu se abrieron un poco. Ese era un punto fantástico, en el que Fu no había pensado en absoluto. Estar unido a Fu era bastante difícil de describir. Sabía que Kyosei era un ser separado pero al mismo tiempo, no lo era. Fu la mayor parte del tiempo tendía a pensar en Kyosei como su propia peculiaridad sensible, en lugar de una persona separada, o el bebé que en realidad era. Fue parte del proceso de vinculación. Era natural pensar en ellos como un solo ser. Pero no fue así. Kyosei era un bebé, iba a hacer lo que Fu quería que hiciera porque Fu era su anfitrión. Él lo necesitaba. En realidad, no le quedaba más remedio que estar de acuerdo con Fu. Fu realmente se sintió un poco mal por esa parte en particular. No le importaba arriesgar su propia vida por su familia, pero Kyosei era otro asunto. Lo siento, papá, Kyosei. Fu se disculpó. Kyosei se sintió confundido pero lo aceptó de todos modos. Aceptaré cualquier castigo que tengas para mí, dijo Fu, inclinando la cabeza en aceptación de lo que venga después. Izuku suspiró y negó con la cabeza. Dadas las circunstancias, no puedo culparte por completo por lo que sucedió. Y definitivamente hiciste mucho más bien que mal. Con eso en mente, creo que casi morir es un castigo suficiente. Ochako, puedes llevarte a Fu y preparar un banquete para él. Solo puedo imaginar cuántas de tus reservas usaste. Mucho. Gracias, papá. Fu le dio a Izuku una rara sonrisa, que Izuku felizmente le devolvió, mientras Ochako lo guiaba fuera de la habitación. Lo menos que puedo hacer, por mi pequeño héroe, dijo Izuku. Fu sintió una punzada de vergüenza cuando lo sacaron de la habitación y lo llevaron a la cocina. Una vez que Fu se fue, Izuku se reclinó en su asiento y suspiró. Tendré que pedirle a Yami que haga más videntes y más Green. No puedo permitir que esto vuelva a suceder. Me recuerda mucho a ti. Inko sonrió, recordando la explicación de Fu. Sí, imprudente. Como yo. Se lamentó Izuku. Primero Yami, y ahora él. Estos niños me van a matar, y nadie pensó que lo harían. Ahora sabes cómo me sentí, cada vez que decidiste ver más de cerca una pelea de héroes. Inko rió. Bueno, yo diría que lo tienes más difícil.
Yo también lo creo, dijo Izuku. Sin embargo, vale la pena. Aún así. Además de aumentar la seguridad, también tengo que averiguar por qué vino aquí en primer lugar. También sería interesante saber qué tipo de persona enferma enviaría a un niño a matar a alguien, dijo Inko, con una mirada de disgusto. Oh, no te preocupes mamá. Cuando descubra quién hizo esto, Izuku sintió su ira burbujear, dominando el caramelo. Haré lo que esté a mi alcance, para asegurarme de que paguen.